Se trata de Pilar Jericó, es doctora en Organización de Empresas y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y ha realizado estudios sobre estrategia en Harvard y en comportamiento organizativo en la Universidad de California en Los Ángeles. Menudo historial, Pilar. Bueno, me gusta estudiar, sí, me gusta estudiar. Además, alguien me ha comentado, así como en secreto, que además das clases de liderazgo en el ejército. Sí, sí, en el curso de Estado Mayor y en el curso de Ascenso a General desde hace ya más de 10 años. ¿Y te han dado una medalla o tienes 2 medallas o algo así? ¿No? Bueno, Cuéntanos. Es que a mí me parece increíble, ¿no? Sí, Historia me preciosa. hizo mucha ilusión, la verdad, me hizo mucha ilusión y me dieron la medalla al Cruz al Mérito Militar por las aportaciones y en el liderazgo, ¿no? Por el trabajo con ellos desde hace ya tiempo. Y la verdad es que las cosas que más ilusión me han hecho, ¿no? Porque bueno, que te lo reconozcan pues siempre te gusta, ¿no? Claro que sí, pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. En el libro tu aportación habla de cómo gestionar el talento, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué tipo de talento te refieres? Porque me imagino que no es el talento típico del artista incomprendido, ¿no? Sino que es otro tipo de talento. Sí. ¿Cuál es? Es el talento que todos tenemos. Es decir, cada persona tenemos un tipo de talento, lo que pasa es que no tenemos talento para todo. Claro. Entonces, lo que es la importante es el talento es aquello que te permite alcanzar resultados superiores. Y puede ser, oye, desde un taxista, desde un ama de casa, a un directivo, a cualquier persona, pero aquello que tú destacas. Eso es el talento. El talento para destacar, entonces, o para adaptarse y saber, no sé, encontrar el camino, ¿no? Exacto, porque, claro, el problema no solo es destacar, el problema es destacarte en el medio y largo plazo. Por lo tanto, es necesario saber adaptarte y eso requiere tener la capacidad de saber qué es lo que pide el entorno de ti. Y eso es complicado, porque significa aprender y desaprender. Ajá. Sin embargo, recuerdo que el ensayo que se incluye en este libro, Serás lo que quieras ser, hablas de grandes líderes que fracasaron, ¿no? Sí. Por ejemplo, creo que recuerdo que pones el ejemplo de Oprah Winfrey. Sí. Y también del baloncestista Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan, sí. Que le dijeron que no valía para... O sea, es alucinante, ¿no? Porque yo creo que es el estilista más grande que ha dado el baloncesto en toda su historia, ¿no? Sí, es curioso. Incluso, fíjate, a Disney le dijeron que no era suficientemente creativo y tampoco lo escogieron, ¿no? Lo rechazaron en la empresa. Y, en el fondo, ponemos estos ejemplos que son muy significativos porque el talento no significa conseguirlo a la primera, sino el talento implica insistencia, insistencia. Incluso los Beatles, también hablamos de los Beatles, que los Beatles cuando los primeros años eran un grupo musical normal, digamos, pero tuvieron que tener muchísimo entrenamiento, en este caso ensayar durante muchas horas seguidas en un club de Hamburgo para luego llegar al nivel de excelencia, al igual que Michael Jordan, Oprah o Disney, ¿no? O sea, el talento requiere entrenamiento y muchas horas de trabajo. Claro, yo creo recordar que hay un libro muy famoso de Malcolm Gladwell, ¿no? Que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, era... Fueras de serie, ¿no? Eso, es Fueras de serie, sí, que habla de 10.000 horas, ¿no? Hay que dedicar 10.000 horas a una actividad para ser maestro en ello. Sí, Garner también te habla de la ley de los 10 años, pero lo que sí que es interesante es que cuando se habla de genios, aparentemente genios, parece que está muy lejos de nosotros. Yo creo que la genialidad es distinta al talento, pero en cualquier caso, cualquier persona que alcanza resultados superiores tiene que dedicarle horas y horas. O sea, esto no es espontáneo, esto es muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Entonces, más vale que elijamos bien lo que queremos destacar, ¿no? Que nos guste, porque vamos a tener que dedicarnos a ello, ¿no? Claro, porque el talento está relacionado con la pasión, con lo que nos enamora. O sea, no podemos tener talento de algo que no nos gusta. Por lo tanto, uno de los datos muy interesantes para saber en qué puedo yo destacar, que no solo es destacar con respecto al resto, sino convertirme en la mejor versión de mí mismo, es en aquello que te enamora, aquello que realmente te da la vida, ¿no? ¿Cómo conseguimos que nos nazca esa fuerza del interior? Que nos... No sé. Bueno, la verdad es que yo creo que hay un componente que es importantísimo, es la voluntad. Primero tenemos que seguir nuestra... Esto me gusta, a lo mejor me gusta cocinar, puede ser que me guste cocinar, o me gusta estar rodeado de personas. Bueno, pues a lo mejor tienes un talento social que no lo sabes a priori, pero tiene que tener un componente de algo que te gusta y luego la voluntad, es decir, el esfuerzo de trabajar y trabajar, incluso en la cocina o con un talento social, hablando con unas personas, otro, pero tiene que haber ese deseo, si no, no es imposible, ¿eh? O sea, hay que decirle que sí al instinto que uno tiene de hacer algo, ¿no? Es decir, que algo que le apetece, algo que le gusta, ¿no? Sí, algo que nos guste. Y ya no tiene que ver ni tan siquiera con los números de las empresas ni los resultados, tiene que ver con uno mismo, porque la felicidad está en la satisfacción de haber dado tú lo mejor de ti mismo, ¿no? Cuando te has entregado a pleno a un tema y dices, jo, qué bien estoy, ¿no? Eso es el talento, y es ahí cuando hay talento. Y ya te da igual el resultado que hayas podido conseguir, sino esa plenitud de ti mismo. Y eso hay que seguirlo, claro.
Es genial. Tú hablas de 3 pasos, ¿no? El primer paso, decías, visualizar un sueño y recrearse en él. Sí, cuando, por ejemplo, un miedo muy clásico en España, ¿no? El hablar en público. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Oye, visualiza, imagínate que estás en ese escenario y te está yendo muy bien. Visualízalo y siempre en positivo, porque además Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias, decía que cuando tú imaginas un sueño es más fuerte la imagen que la palabra no. Por eso cuando, por ejemplo, se va a hacer un examen y dices, ay, espero no suspender, no. El cerebro se queda con la palabra suspender, no con el no. Por lo tanto es, voy a probar, me va a salir bien, voy a dar una buena conferencia. Todo eso tendrás más posibilidades si lo piensas que si piensas en negativo, claro. Claro. Bueno, aparte de preparársela bien, ¿no? Eso por supuesto. Eso lo damos por supuesto. Eso por supuesto, sin duda. El segundo paso, tenacidad y práctica hasta crear un hábito. Esto me encanta, porque el otro día hablábamos de un libro en el que venía con una frase de Aristóteles que decía algo así como que la inteligencia es un hábito, es decir, que es como una costumbre, ¿no?, de hacer las cosas de un determinado modo. Sí, es cierto. Y además lo que es fascinante es cuando, por ejemplo, he trabajado con los TEDx, con los policías nacionales, y yo les pregunté un día, ¿cómo habéis hecho, ¿no?, para tener esta capacidad de desactivar explosivos? Y me dijeron, lo hemos hecho tantas veces que no pensamos en ello. Y a mí me hizo pensar, digo, ostras, es que hasta para superar el miedo hay que crear un hábito. Entonces, el hábito te da la seguridad. Te da la seguridad y también te da el disfrute. Porque cuando juegas, por ejemplo, empiezas a, no sé, a conducir, estás pensando en la primera, en la segunda, el embrague, tal. Estás horrible, no estás disfrutando. En cambio, cuando has creado el hábito, es cuando puedes ya empezar a disfrutar y a tener la profesionalidad, ¿no? Entonces, tiene que ver con el entrenamiento, una vez más. O sea, que hay que ser tenaz y practicar mucho hasta crear un hábito. Y el tercer paso, el refuerzo emocional, que aquí hay varios tipos de refuerzo emocional. Vamos a hablar de ello. Mira, el refuerzo emocional se nos olvida muchas veces. Parece que nos funciona mejor el palo que la zanahoria. No es cierto. Si queremos empezar una dieta, vamos a tener más éxito. Si nos ponemos una foto nosotros delgaditos en el frigorífico, así nos ponemos una foto estando un poquito con kilos de más. No, siempre el refuerzo positivo nos va a ayudar. La foto de primera comunión, ¿no? Sí, la de hace unos mejor años. que no la de ahora, ¿no? Y dice, ahí me tengo que... Una foto en la que tú te gustes. Una foto en la que te guste. Claro. Entonces, el refuerzo positivo tiene que ver con... Hay varios tipos, ¿no? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, si somos niños, el de nuestros padres. Si somos trabajadores, el de nuestros jefes. Pero el más importante es el que tú te des a ti mismo, ¿no? Y para eso tienes que crear un refuerzo de tipo, por ejemplo, he conseguido algo que se me ha dado bien, oye, pues me hago un pequeño regalo. Es decir, darnos un poquito de cariño. Yo creo que la austeridad en la educación y la austeridad a nosotros mismos no es necesaria. Si nosotros nos esforzamos, también hay que reconocerlo. Muy bien. Luego hablabas también de la presión del grupo hacia la excelencia, ¿no? Es decir, que allá donde estés ejerciendo tu actividad, ¿no?, que el grupo que te rodea sea igualmente entusiasta o que... Sí, es que nuestro cerebro es muy permeable, no nos damos cuenta. Si tú estás con un grupo de gente muy brillante, vas a ser más brillante. Si estás con un grupo de gente que no es tan buena, vas a bajar tu rendimiento. Hay un montón de estudios sobre ello. Hay estudios hasta, por ejemplo, en el ejército de Israel lo hicieron, ¿no? A la hora de conducir un tanque, fíjate, que parece una cosa que a priori yo no tengo ni idea, pero parece que no es que sea excesivamente complicado. Pues sí. Cuando era con gente muy brillante, los jóvenes eran muchísimo mejores. Pero eso en estos casos, pero cuando estamos hablando de otro tipo de equipos, igual. Por lo tanto, si quieres dar lo mejor de ti, una vez más, rodéate de gente que sea mejor que tú. Muy bien. Y más cosas. Cuidarse gozando, había puesto yo aquí. Es lo que creo que ya lo has dicho, ¿no? Sí, es decir, disfrutar. tratarse bien a uno mismo y darse, digamos, el gusto de estar a gusto, ¿no? De estar bien cuando uno hace las cosas. Yo creo que es la parte de saber disfrutar de la vida y de disfrutar. Eso no significa, porque parece que si disfrutas, si trabajas, si te gusta lo que haces, parece que vas a ser vago o algo así. En absoluto. Cuando se observa de qué depende, decíamos antes, el talento, la gente brillante, por ejemplo, los padres que quieren que sus hijos sean futuros tenistas de éxito y los niños entrenan y entrenan porque quieren que los padres estén felices, llega un momento en el que cuando ellos dicen, mira, este no es mi camino, lo dejan. Porque realmente a ellos no les gustaba. Es decir, el disfrute, el pasarlo bien, tiene que ver con esa capacidad, de nuevo, de dar lo mejor. Por mucho refuerzo positivo, si no nos gusta a nosotros, no habrá manera de conseguirlo. ¿Y qué se puede hacer con los niños, entonces? ¿Qué es lo que puedes hacer? Dejar que ellos se expresen, pero claro, si no hay límite...
Primero quiero la piruleta, luego quiero el regaliz y ahora quiero que me compres una moto y luego quiero que me compres un coche, ¿no? Sí, bueno, tenemos esa dificultad también. Yo no me refiero tanto a los bienes materiales, sino me refiero quizás a estos métodos de educación en los que se ponen las opciones para que el niño descubra qué es lo que le gusta, qué es lo que realmente le gusta, qué es lo que realmente le realiza. Yo creo que es más por ahí. Sin embargo, lo que tú mencionas, por ejemplo, un problema que vamos a tener en un futuro, que eso sería para otra conversación, sería la búsqueda de la satisfacción inmediata, ¿no? Que nos pasa con los móviles. Ahora llamamos y queremos que la persona esté ya. Y ese comportamiento se está llevando a la educación de los niños y los niños. Y eso es un error. Es un error porque va contra lo que decías tú antes, las 10.000 horas de entrenamiento, ¿no? Claro. Bueno, pues nos queda todavía un poquitín de tiempo. Yo creo que podemos hablar de tu libro más leído, ¿no? Que es No miedo, ¿no? Hablemos un poco de él. Sí. ¿Cómo hay que enfrentarse a las cosas de la vida sin miedo? Bueno, en el fondo el miedo es una emoción con la que nacemos. Por lo tanto, lo primero que hay que reconocer es que forma parte de nuestro cerebro y tiene un sentido, porque el miedo es lo que nos alerta de los peligros. El riesgo, la dificultad no es no tener miedo, o, digamos, el objetivo es no tener miedo, el objetivo es que el miedo no nos paralice. Y fíjate, en una época de crisis económica es lo que más hay ahora mismo, ¿no? Pero y lo que es interesante al hilo de, y vincularlo a lo que decías antes, con miedo es imposible desarrollar el talento, porque no nos atrevemos a explorar. Con miedo y sin cariño, ¿no? También, ¿no? Pues se ha demostrado, yo he leído en algunos libros de psicología que los críos que están abandonados, a los que no se abraza, no crecen. Sí, no crecen. Incluso, por ejemplo, hay un estudio muy interesante también de los primeros estudios de resiliencia, es decir, de superación de adversidades en situaciones extremas de niños, realmente en situaciones, familias desestructuradas, malos tratos, etc. Esto se hizo en Estados Unidos. Después de 50 años se descubrió que aquellos niños que habían sido capaces de superar esas situaciones tan extremas eran aquellos que tenían una persona que realmente les quería como eran. Es decir, hasta el amor no nos hace solo sacar esa parte del talento, sino nos da también un sentido a nuestra vida. Por lo tanto, yo creo que mucho cerebro le podremos poner al talento, pero sin talento, sin amor y sin pasión, es difícil que se desarrolle. Bueno, ¿y el blog ese que tienes en El País? ¿Cómo se llega a él? Se llama El Laboratorio de la Felicidad. Y ahí hablamos de las claves de la felicidad, tanto desde el punto de vista de la empresa como consultora en lo que yo trabajo, pero lo más importante también, yo creo que en la vida más importante es la persona, ¿no? Claves en la persona, tanto del amor, de nuestro mundo laboral. Esto es lo que escribimos en el... Muy bien, lo dices además siendo economista como eres, habiendo estado en Harvard, en la UCLA y todo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Salva, un placer. Ha sido un placer, esperamos volver a verte. Podemos quedar para hablar del libro este de No Fear, No Miedo, ¿no?